le va? ¿Cómo le va? Bienvenido, bienvenido. En una oportunidad tuve la posibilidad de conocer la provincia de Misiones de punta a punta, porque Misiones no solamente son las cataratas del Iguazú, hay un montón de ciudades importantes, trascendentes, que tienen mucho que ver con el invitado que hoy les voy a presentar. Concretamente nació en Apóstoles, un lugar que cuando uno ingresa tiene un portal con la imagen de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los 4 apóstoles de Jesús. Allí Tierra Roja, allí yerbatales, allí plantaciones de té, allí acordeonistas de primerísimo nivel como el señor Horacio Spasiuk, más conocido como el Chango Spasiuk, aquí en Íntimo y Personal. Se lo presento. Hola, querido amigo. ¿Cómo estás? Gracias por venir. No, un placer. Gracias. Hacía muchos años que no te veía. Pero viste que siempre te invito. Siempre me invitabas a lugares donde hay té, donde hay masas, donde hay café, de todo. Falta mate. Aunque Falta vos el mate es mañanero, ¿no? El mate. Más de mañana. Más durante todo el día, pero por lo general hasta el mediodía, un montón. Vos sabés que te contaba recién fuera del micrófono de mi paso por tu tierra, por Apóstoles. Por Apóstoles, Misiones. Me sorprendió muchísimo cuando ingresé al pueblo, hay todo un arco donde está la imagen de los 4 apóstoles, y me sorprendió muchísimo la gran inmigración que tiene Misiones, ¿no? Sí. Bueno, Apóstoles, en agosto de 1897 es donde llegaron las 6 primeras familias de polacos y 6 familias de ucranianos, o sea, recibió las 12 primeras familias de inmigrantes. Vinieron en barcos a vapor hasta Posadas y de Posadas en carretas, que serán como aproximadamente unos 50 kilómetros, hasta Apóstoles. Y de ahí se distribuyeron en las zonas de las colonias, de las chacras, 6 familias de polacos, 6 familias de ucranianos. Y ahí es donde comenzó una gran inmigración, primero de polacos y ucranios, y después de otros países y a lo largo, yendo para el norte de la provincia, Oberá, El Dorado, Alem, es como... Pero comenzó... Ahí en Apóstoles. Comenzó en Apóstoles todo esto, y mis abuelos a principios del 1900, como muchos abuelos de muchos de los que somos de Apóstoles, bueno, tienen alguna raíz que está influenciada o por lo ucraniano, o por lo polaco, o por lo ruso. ¿Madera? No es una zona tan maderera. Es más yerbatera. Es más yerbatera. Y tetera. Madera es la madera, el tabaco, el té es un poco más Digamos arriba. que las condiciones de la Campoviera Tierra Roja son propicias. Claro, ¿no? Campoviera es el té, Leandro en Alem es el tabaco, Capioví es la madera, por decirte localidades del centro norte de la provincia. Chango, hace poco se hizo la fiesta, ¿no? La semana pasada, hará 2 semanas. ¿Estuviste? Sí, después de 10 años estuve tocando en Apóstoles, fue un concierto muy lindo. Aprovecho y saludo a toda la gente de Apóstoles Misiones, fue ¿Es lo mismo un gran tocar en Berlín que tocar en Apóstoles? No, es diferente. ¿Estás más nervioso? Estoy más nervioso en Apóstoles, te digo. Por eso te digo, sí, por eso. Totalmente. ¿Y por qué? ¿Por qué te genera, vos que sos un artista consagrado? ¿Por qué no? Porque no tiene nada que ver con tu experiencia o con tu oficio. Tiene que ver con que, no sé, en Apóstoles están enterrados mis padres, he vivido mi infancia y mi adolescencia. Hay aspectos de mi mundo emocional que están directamente ligados y conectados con ese lugar y con las personas de ese lugar. Entonces es como que el estado de uno es un poco diferente y no es ni mejor ni peor tocar ahí, sino simplemente es otra cosa. Y más sumándole a la no frecuencia de dar conciertos, o sea, la distancia, el tiempo de no visitarlos dando mis conciertos, hace de que haya como un montón de información por compartir, un concierto mucho más largo, casi más de 1 hora y media que toqué música ahí. Digamos que entre tema y tema y hay comunicación, obviamente. Sí, igual, pero la comunicación está también no solamente charlando, sino como
mucha música por tocar, muchos momentos, muchas texturas que hablan de dónde está parado uno o de las cosas que son importantes para uno y la gente las percibe. Háblame de la polka. Describime la polka. La polka. Sí. La polka, hay dos polkas que se usan, ¿no? Que se hablan, ¿no? Una es la polka paraguaya, que es una música folclórica sudamericana y que está muy relacionada con el Paraguay. Eso es la polka paraguaya, que toma de la polka del inmigrante solamente el nombre, pero en realidad musicalmente y en su estructura tiene que ver con las músicas folclóricas mestizas que se han desarrollado a lo largo de 200 o 300 años en esta región de Sudamérica. De hecho, el chamamé o el gato tienen elementos en común y la polka paraguaya tiene muchos elementos en común, del 3x4, 6x8, su manera de acompañar, la métrica musical, digamos. La métrica musical. Ahora, la polka europea es la música campesina que viajó por todo el mundo con el inmigrante italiano, alemán, ucraniano, polaco, checoslovaco, español, vasco. O sea, es una música rural campesina del centro de Europa y que viajó hacia todo el mundo con el inmigrante, con su acordeón y con su violín. Y con sus adaptaciones típicas, como la de Paraguay, como la de Brasil, con sus colores, ¿no? Cuando uno habla, es como hablar de polka en 1800, era como decir rock and roll. Es la primera música global tocada en todas partes. Tocada en todas partes y que viajó con el acordeón y con el violín. Y así es como llegó y encontrás al gaucho de San Antonio de Areco tocando un color o un sonido de polka y shotis, como también lo escuchás en Entre Ríos, como lo escuchás en Misiones, como lo escuchás en el sur de Brasil, como lo escuchás en nuestra Pampa. Entonces esa polka que viajó con el inmigrante y que llegó con el agricultor y que fue agarrando los matices de los lugares en donde se terminó aquerenciando. Eso es la polka rural y esa es la polka que toco yo, porque aprendí de mis padres, de mis abuelos, ahí de mis tíos. ¿Cuándo tuviste un acordeón por primera vez? A los 10 años. Pero ¿cómo llegó el acordeón? ¿Que había un acordeón en la casa? Cuando yo tengo 50 años, hace 40 años atrás, no había acontecimiento social en donde no haya un acordeón. Ibas a un cumpleaños, ibas a un casamiento, ibas a un baile, ibas a un bautismo, una kermés, siempre había un acordeón tocando en vivo. ¿Y un día se te ocurrió agarrar uno? No, no es que se me ocurrió, yo estaba desesperado por tocar un acordeón. Yo quería tocar el acordeón. ¿Y lo agarraste y empezaste Somos 6 hermanos, yo soy el más pequeño y yo pedía desesperadamente. ¿Tus hermanos tocan también? No, no. ¿Ninguno? No, no. Mira vos. Y le pedí a mi padre que tocaba el violín, le digo, por favor, quiero tocar el acordeón, quiero tocar el acordeón, quiero tocar ¿Y aprendiste por música o de oído? De oído. No, todo de oído. Es como una bicicleta en la cual te sientan, te empujan y salís pedaleando. Qué maravilla. Entonces, después con el tiempo, lo que se llama, tocar de oído se llama la transmisión oral de la música, que el chamamé y las músicas folclóricas sudamericanas tienen esa conexión. Son músicas de transmisión oral. ¿Qué quiere decir? Que se aprende imitando a tu padre, a tu tío, al vecino, a tus hermanos mayores, a personas que tocan y vos a través de la imitación y con una cierta... Es como que vas aprendiendo, vas desarrollando. Con una cierta sensibilidad, afinidad y conexión, imitando aprendes. ¿Querés tomar tu...? Voy a tomar mi café. Se le llama tocar de oído, pero en realidad son músicas de transmisión oral, que después con el tiempo uno estudia y descubre cómo se escriben, cómo se leen, cómo se nombran. ¿Es fácil, Chango, eso? No. Porque vos venís, claro. No, me resulta muy difícil. Yo tengo una relación muy instintiva con la música. No es mejor, no es peor tampoco. O sea, es distinto. Es un lenguaje, como decían algunos músicos, la música se toca de oído y también se puede escribir. Entonces, obvio que en la escritura hay una objetividad de transmitir esas ideas de una manera con menos distorsión. Imagínense a alguien que escribe bien, escribe
y lo que está escrito es lo que es, si está bien escrito. Entonces, después el que lo recibe tiene la posibilidad de aprender exactamente cómo es eso. A veces la transmisión oral genera muchas confusiones y uno aprende como puede, cómo alcanzó a sacar, cómo alcanzó a oír. Es como una poesía, al cual te faltaron algunas palabras en el texto y bueno, hay algunas partes que no te acordás. La escritura le da una posibilidad de transmitir esos contenidos a lo largo del tiempo y que no se pierda tanto. Te pregunto, yo noto que en los últimos años, digamos 20, 25 años, digamos la cumbia, pero bueno, no solamente la cumbia, el otro día charlaba con Jairo y él incorporó un acordeón de primera, un chico joven. Digo, ¿qué pasa con el acordeón? Acevedo se llama, Acevedo, muy toca bueno, bárbaro, toca muy bien. Muy bien toca. Sí. Y le pone ese tinte cálido, de calidez a ese grupo musical, cuando Jairo quizá no necesitaría tocar con acordeón. Sin embargo, a mí me encanta la calidez. Lo que pasa es con el acordeón es que por ahí, ahora unos 40, 50 años atrás, uno tenía una imagen y un cliché sobre el acordeón, como el de la tarantela, el abuelo. ¿Esa es la verdulera? No, cualquier tipo de acordeón. Uno siempre lo asociaba. Es más chiquito, ¿no? Sí, la verdulera es un acordeón chiquitita, pero uno es como que tenía como el estereotipo del acordeón como un instrumento, como para tocar, no sé, barrilito de cerveza y una cosa, y un par de pasodobles, fiesta. Pero con el tiempo uno fue descubriendo que el instrumento, y gracias a grandes instrumentistas como, no sé, Raúl Barbosa, por ejemplo, que demostraron de que el acordeón no es, que es un instrumento que se puede, con el cual se pueden tocar diferentes tipos de texturas, jazz, diferentes tipos de música. Cuando se dieron cuenta de eso, lo incorporaron. No, y de golpe hay bandas en las cuales vos decís, bueno, hay una guitarra, hay un piano, hay percusiones, hay diferentes tipos de colores y de timbres, y el acordeón, con alguien que tenga esa ductilidad, se puede amalgamar y se pueden desarrollar un montón de texturas más allá de o el chamamé o de músicas en las cuales típicas, que son clásicas de acordeón. Dentro de ese instrumento. Chango, esto se llama Petit Colón. Aquí a 2 cuadras está uno de los lugares más, digamos, históricos de la ciudad de Buenos Aires, que es el Teatro Colón. Contame cómo fue tu sentimiento, contame desde cuando te invitan a actuar en el Colón. ¿Qué es actuar en el Colón? Llevando una música que vos siempre defendés, porque es una música popular. Yo te veía en encuentros, yendo a Brasil, hablando con un brasilero que a lo mejor tocaba, o ibas para otro lado, investigabas y buscabas esos grandes valores que tiene la música y a veces no tienen la posibilidad de ser reconocidos. Y vos lo llevabas de la mano. Cuando llegaste al Colón, ¿quién te invitó y cómo fue esa actuación? Contamos, recordala. No, cuando me llegó el mail, yo no lo podía creer, que era el mail de García Caffi, que me invitaba a un ciclo de intérpretes argentinos para dar un concierto. Entonces, yo lo primero que dije es, si me hubiese llegado la invitación en otro momento, yo hubiese dicho que sí, aunque esos otros momentos no eran los indicados, porque mi música no estaba madura, mis ideas no eran tan claras, lo que estaba haciendo no merecía ser tocado en vivo en el Colón. Pero cuando llegó esa invitación, era el momento indicado, porque yo sentía que había llegado a una madurez y que había llegado a un color y a un formato que tranquilamente se podía expresar al 100% en una sala camarística como la del Teatro Colón. ¿Y cómo fue la recepción de Entonces, la gente? Lo que sí inmediatamente dije es, qué bueno que este momento sea el momento, y segundo, tengo que registrarlo. No todos los días uno pasa por ahí, entonces, por suerte... Dame tiempo para asumirlo. Claro, por suerte nos brindaron todo el material técnico y toda la disponibilidad de poder dar ese concierto, y no solamente de dar ese concierto, sino de poder registrarlo en un disco que después se llamó Tierra Colorada en el Colón. También es muy simbólico cuando venís de un mundo como el del chamamé, con una cierta marginalidad de esa música, de las diferentes miradas que fue teniendo el mundo del chamamé a lo largo de muchas décadas, de poder llegar al Teatro Colón y de poder sentir de que ese mundo sonoro se expresaba como se pudo expresar en ese concierto. Entonces, de alguna manera me sentía muy bien, muy feliz, muy cómodo, y es un gran disco, realmente es un disco que dejó, si podríamos hablar, no me gusta hablar de mi carrera, porque yo
de mi vida musical, y como que dejó una vara muy alta y digo, bueno, ¿por dónde sigo después de haber hecho esto? Porque llegamos a un punto muy alto en donde Mantenerse es difícil. claro, o sea, ¿qué futuros discos hacer? Y teniendo como parámetro haber llegado y haber hecho un disco en vivo como el que es Tierra Colorada en el Colón. ¿Me dejas hacerte una pregunta que te puede generar algún momento de tristeza, de recuerdo? En una oportunidad hace muchos años le hice una nota en radio a Tamara Castro. ¿Te acuerdas de Tamara Castro? Sí, por supuesto que la conocí, y un la buen día traté una hermosa. gran cantante de Bransen y me dijo, no, lo que pasa es que nosotros vivimos arriba de los combis, show por acá, show por allá. Y lamentablemente, y ha pasado con otros grupos musicales folclóricos, los accidentes en ruta cuando uno tiene que llegar a tiempo a un show. ¿A vos te pasó algo parecido, no? Sí, es muy triste. Que te dolió mucho. A veces, sí, todos los que hemos salido a la ruta tarde o temprano, en algún momento hemos pasado por situaciones sumamente complejas y yo hace más de 20 años que también pasé por esas circunstancias. Y perdiste un amigo. Y perdí un amigo, pero como Gabriel Villalba, el gran guitarrista de toda la familia Villalba, que después, bueno, Sebastián Villalba, que cantó en tantos discos míos y que formó tantos proyectos míos, y el menor de sus hermanos sigue tocando conmigo, Marcos Villalba, que ahora es, o sea, cuando yo empecé a tocar y a relacionarme con todos estos hermanos de la familia Villalba, Marcos, quien ahora es una pieza clave en todo tipo de proyecto que yo desarrollo, es uno de los percusionistas más talentosos que tiene la Argentina. En ese momento era un niño y ahora es un músico y un artista con todas las letras, y yo sigo muy vinculado a toda su familia, pero sí, es complicado salir a la ruta. A veces no es solamente que estás llegando tarde a un lugar o que estás queriendo llegar a otro concierto, sino a veces simplemente las rutas, el destino, la adversidad. ¿Dónde en fue? el camino, viniendo de la Ruta 2, viniendo de Ayacucho, provincia de Buenos Aires, viniendo para Buenos Aires. Pero bueno, como cosas que te marcan para toda la vida y que están ahí y siguen ahí. O sea, no desaparecen, están y como todo lo que uno ha vivido intensamente, cosas que te hacen ponerte feliz, cosas que te hacen ponerte triste, cosas que te hacen resignificar dónde estás parado y pensar por dónde seguir. Un poco a pensar, sí, ¿no? por dónde seguir, cómo seguir. Cambiando de tema, vos sabés que me decías que son 6 hermanos los Spasiuk. Sí. Y vos sos el más chico y sos el único que toca. ¿Cómo viene la descendencia Spasiuk hacia adelante? ¿Niños, niñas? Niñas todas, pero todas muy millennial, ¿viste? Es como... No tocan el acordeón. No, qué sé yo, no, es esta generación de que uno toca el piano, no, pero quiero bailar, pero en realidad me gusta la flauta, pero en realidad voy a estudiar medicina, o hijas muy chiquititas que cantan, pero hay que ver. Por suerte no tienen la presión de que tienen que seguir haciendo algo en esa dirección. Vos le das la libertad, que elijan lo que quieran. No, es como que no, la música para ser músico hay que sentirse músico. Entonces, no es, tocar un instrumento no es ser músico, Bien. sino que para sentirte, para mantenerte en el camino, vos tenés que sentir de que en el lenguaje sonoro y en el instrumento que estás eligiendo y en la tradición sobre la cual te estás parando, hay un montón de elementos que te ayudan a, como decía Atahualpa, a buscar la sombra que el corazón ansía. Si no sentís eso, es simplemente sabés tocar un instrumento, pero eso no es ser músico, y es difícil que te mantengas en un largo camino en el cual tratar de buscar y tal vez en algún momento encontrar el sentido del por qué, encontrar lo que estás buscando. Dedicarle una línea a Piazzolla. Astor, la soledad de la provocación apasionada.
Papá, qué frase, che. Ese es... Me gustó la de Atahualpa. Sí, Astor, amo Y me gusta Astor. esta, la de... Amo Astor. Le dediqué una ranchera a él en mi disco Chamamé Crudo que se llama Ranchera para Astor Piazzolla y la soledad de la provocación apasionada, porque el primer disco de él que escuché era La Camorra y decía atrás un escrito de él como subtítulo de ese disco, y soy un enamorado de Astor, porque arquetípicamente Astor es un hombre que se para sobre una tradición y que nunca ha dejado de preguntarse y siempre ha estado como buscando hasta el último momento, o sea, no ha dado nada por sentado. Esto de, como decía Picasso, romper para volver a construir y romper para volver a construir y poner en tela de juicio absolutamente todo y preguntarse y resignificarse todo el tiempo, que es bastante difícil, porque se supone que uno llegó a los 50 años, grabó un montón de discos y dice, bueno, ya está, ya hice todo. No, o sea, falta, y se puede hacer mejor, y esa búsqueda, como a mí me gusta pensar, como una búsqueda desesperada de la belleza, y Astor en ese sentido es un arquetipo a seguir para cualquier tipo de compositor. No necesariamente tenés que ser del mundo sonoro de la ciudad de Buenos Aires. Creo que es un ejemplo para cualquier compositor o artista que se busca dentro de la música popular. Hablar del Chango Espacio, que en América, un clásico. Contame, ¿cuál fue el lugar donde tuviste alguna duda de éxito que te tocó actuar? No. ¿O el más extraño? No, todo el tiempo tengo dudas. No doy nada por sentado. Esa cosa de que vas a subir a tocar y te dice, hoy va a ser un golazo tu concierto, no te preocupes, te están todos esperando. No, pero haber habido un lugar que pero ¿cómo eso, van a reaccionar? No, y subís a tocar y es un desastre. Y otras veces que subís a tocar a un lugar y te dice, no subas con ninguna expectativa porque no va a pasar nada, y pasa de todo. Entonces, a lo largo del camino he pasado tantas veces por esas cosas que yo ya sé que no hay equipo chico, no hay escenario que no merezca su respeto y que vos te subas a tocar. Al tenerlo eso incorporado, entonces es como que yo me subo a tocar. Claro. No, sufro menos porque digo, el peor lugar para tocar es donde la gente no le interesa estar. Entonces de golpe ¿Y para te ponen... qué va, Chango? Y bueno, a veces es el hambre. El hambre es un gran maestro. A veces, nada, dar de comer a tu familia, sostener una estructura, que trabaje tu gente. Y a veces vas a algunos lugares con un cierto límite, porque hay lugares que uno tiene un poco de vergüenza y un cierto poder y dice, puedo hacer esto, pero esto creo que ya no lo puedo hacer. Entonces, con el tiempo, algunas cosas uno dice, ya está, pero no sé, tocar a las 4 de la mañana ya... Para mí es... Uy, paren. Para mí tocar a las 4 de la... Cosquín, concretamente. No, bueno, porque... digo porque esos festivales ustedes... Claro. Le ha pasado a Nocheros, le ha pasado aquí que dice, no, yo a las 5 de la mañana no puedo tocar. Hay músicas que se pueden tocar a esa hora, pero la que toco yo no. Se tiene que tocar a las 11. Tengo que tocar antes de las 12, si no me convierto en zapallo. No, porque... Pero no lo podés marcar eso, no lo podés decir. Sí, se puede, pero hay otras veces que... Pero digo, eso es una cosa un poco incómoda. Pero sí he tocado en lugares súper extraños, de los lugares más raros que te puedas imaginar. Por ejemplo... No sé. No me digas Uzbekistán, no creo que haya llegado ahí. En China, qué sé yo, en Shanghái. ¿Fuiste a China? Claro. Me acuerdo cuando fui a tocar a China, a la Kilómetro 11 en China. A la Expo Shanghái, y que me decían, bueno, la gente acá no entiende mucho, no te preocupes si la gente pasa, mira y sigue y te escucha sin conocer porque, bueno, estamos en China. Entonces le digo, no te preocupes, es mi especialidad tocar música que nadie conoce. o sea Con ironía. Entonces, porque he viajado por muchos lugares del mundo, y entonces no viajás tocando, no sé, venís del país del tango, pero tocas otro tipo de música. Entonces, conozco lo que es sentarte a dar un concierto frente a un público que no tiene la menor idea de qué se trata ese lenguaje sonoro. Entonces, pero también es algo que emocionalmente es un desafío y que hay que asumirlo. Hay que asumirlo. El 8, ¿no, Ali? El 8. El 8, en la avenida Rivadavia, en Floresta. En el Gran Rivadavia, con el gran Horacio Vanegas. Santiago del Estero y Misiones juntos. Upa. Trama y enramada se llama. Nos respetamos hace muchos años. No a las 4 de la mañana. No, 9:30 de la noche. 9:30, 10 más tarde arranco. Una fiesta, porque
nos respetamos hace muchos años, tenemos mucho cariño. Está muy lindo el teatro, ¿eh? Está muy lindo. Mucho cariño por la música del otro. Y hablamos con Horacio Banega, le digo, ¿por qué no nos juntamos a tocar vidalas, chacareras, chamamé, tu cuarteto, mi cuarteto? Entonces es un concierto en donde toco con mi cuarteto, toca el cuarteto de Horacio y tocamos los 8 juntos y pasamos por, no sé, Puerto Tirol, El color de la chacarera, vidalas. Muy poderoso este Trama y Enramada y es el 8 de diciembre. En un principio la primera fecha iba a ser el 1, pero con lo del G20 que quedó colapsada la ciudad. Más adecuado. No, es como que no estaba como un poco, no hay subtes, no hay tren, no hay esto. Lo hacemos el 8. Lo hacemos el 8 y se pudo pasar una semana más, así que todos los que nos están escuchando están invitados al Gran Rivadavia. Trama el y 8, Enramada. Trama y Enramada. Vanegas Espacio. Exactamente. Te va a gustar. Chacarera y chamamé, vidalas y shotis. Che, Chango, un honor, un honor que vengas. Esta es la mejor carne de Buenos Aires, A en la ver. estancia acá, en la Valla del 900. ¡Opa! ¿Vos sabés que cuando recién vine a Buenos Aires, mi primer manager, Ramón Anelo, después de haber hecho un concierto en los Corsos de Avenida de Mayo, te estoy hablando del año 88, Fuimos a comer a la estancia. fuimos a comer a la estancia. Está totalmente remodelada, te va a encantar. Bueno, voy a ir. Vino Tomás, sí. No, pero Bueno, lo compartís. tengo muchos amigos. Que toman no vino. tomo alcohol, Que pero toman. tengo muchos amigos ¿No que tomás sí alcohol? No, pero tengo muchos Estás- amigos que toman y que, bueno, van a estar agradecidos, Agradecido. de que tenga este Decirle que voucher. se lo mando yo a los muchachos. Yo le digo, Chanquito, gracias. 8 de diciembre, Trama, ¿cómo es? Trama y Enramada. Trama y Enramada. No, Vanegas y Espaciú. Vanegas y Espacio en Gran Rivadavia. Y vas a venir. 9:30. Alicia, vas a venir. 9:30, Van a venir vamos y todo. Están todos invitados. Le gritamos, Espacio. Claro, acá estamos. Gracias, Chango. Y después nos vamos a la estancia. Nos vamos a la estancia. Un aplauso al Chango. Gracias, amigo. No, gracias a vos. Un placer verte. Hasta la semana que viene. Saludos a todos. Cause you're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart. Cause you're a sky. Logra una transformación como la mía. Kit 317. Tinturas permanentes en crema. Tonos exclusivos para cada mujer. Tonos más intensos que realzan tu belleza. 42 tonos para cambiar las veces que quieras. Vos también elegí el tuyo y libera tu belleza interior.